Hay algo que todos sabemos desde que nacemos, pero pasamos la vida intentando no mirar de frente, que algún día vamos a morir. Y aún así, la muerte sigue siendo el gran misterio de la experiencia humana. No sabemos cuándo llegará, no sabemos cómo será, y sobre todo, no sabemos qué y si existe algo que ocurra después. La muerte es la única experiencia que todos compartimos, y al mismo tiempo, la que más nos cuesta comprender. Sabemos que llegará, pero nunca estamos realmente preparados para aceptarla. Y aunque pensar en nuestra propia muerte resulta inquietante, imaginar la muerte de quienes amamos suele ser aún más difícil. Tal vez por eso a lo largo de la historia, el ser humano ha intentado responder a aquello que parece imposible de reconocer. Religiones, mitologías, filosofías, rituales y expresiones artísticas han surgido, en parte como intento de dar sentido a ese gran misterio. Aunque ninguna ha podido ofrecer una respuesta comprobable sobre lo que sucede después del último aliento, todas reflejan una necesidad profundamente humana, encontrar sentido frente a lo desconocido. Fue precisamente esa inquietud la que despertó mi interés por este tema. Mientras más investigaba sobre la Edad Media, descubrí que la muerte no era entendida simplemente como el fin de la vida, sino como el centro de un complejo imaginario religioso que influía en la manera de pensar, de vivir e incluso de crear arte. Para las personas de aquella época, morir significaba enfrentarse al juicio del alma, al cielo, al infierno, al purgatorio y a la constante presencia del diablo como símbolo de la tentación y la condena. La muerte no era únicamente un hecho biológico, era un acontecimiento cargado de significado espiritual y cultural. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue descubrir que ese imaginario no desapareció con el final de la Edad Media. Muchas de sus representaciones llegaron a América durante la colonización y, al encontrarse con las cosmovisiones indígenas y las tradiciones africanas, se transformaron en nuevas maneras de comprender la muerte y el mundo espiritual. En Colombia, por ejemplo, todavía es posible encontrar prácticas, relatos y expresiones de religiosidad popular que, aunque han adquirido significados distintos, conservan ecos de aquellas antiguas formas de entender el más allá. A partir de esta reflexión surge una pregunta: ¿cómo se construyó el imaginario medieval de la muerte y de qué manera algunos de sus elementos lograron transformarse y pertenecer en ciertas prácticas y creencias de la cultura colombiana? Para responder esta pregunta, analizaré el papel que desempeñaron la religión y el arte en la construcción de ese imaginario durante la Edad Media y cómo, siglos después, esas ideas continuaron su recorrido histórico al llegar al continente americano. Más que establecer una relación directa entre dos épocas tan diferentes, este ensayo busca comprender cómo las creencias viajan, cambian y se adaptan, dejando huellas que aún pueden reconocerse en la forma en la que muchas personas entienden la muerte en la actualidad. La necesidad de encontrar respuestas frente a la muerte ha acompañado a todas las sociedades, aunque no todas la han comprendido de la misma manera. Sin embargo, pocas épocas construyeron un imaginario tan amplio y tan influyente alrededor del morir como la Edad Media. Las epidemias, las guerras, las hambrunas y la alta mortalidad hacían que la posibilidad de morir estuviera presente en la vida cotidiana, pero la importancia de la muerte no puede explicarse únicamente por esas circunstancias. Lo que hizo particular el pensamiento medieval fue la manera en la que esa realidad fue interpretada desde la fe cristiana. En una sociedad profundamente organizada alrededor de la Iglesia, la muerte no representaba el final de la existencia, sino el paso hacia la vida eterna y en el momento en el que el alma enfrentaría el juicio divino. El cielo, el infierno, el purgatorio, los ángeles, el diablo, constituían un sistema simbólico que ofrecía respuestas frente a aquello que nadie podía comprobar. ¿Qué ocurría después de morir? En consecuencia, el mayor temor no era la muerte en sí misma, sino el destino eterno del alma. Pero surge entonces una pregunta: ¿cómo podía difundirse un imaginario tan complejo en una sociedad donde gran parte de la población no sabía leer? La respuesta se encuentra, en gran medida, en el arte. Las imágenes medievales no tenían únicamente una función decorativa, actuaban como un lenguaje capaz de enseñar, persuadir y hacer visible aquello que pertenecía al mundo de la fe. Pinturas, murales, esculturas, vitrales y manuscritos iluminados permitían representar el cielo, el infierno y el juicio final, de una forma comprensible para cualquier creyente. Por esta razón, muchas de las obras medievales no pretendían representar una realidad conocida, sino dar forma visual a aquello que nadie había visto, pues enseñaban de manera visual las consecuencias del pecado y la promesa de la salvación. Una de las representaciones más impactantes fue llamada la boca del infierno, una enorme boca monstruosa que devoraba a los condenados entre llamas y demonios, presente en manuscritos iluminados, esculturas y escenas del juicio final. Esta imagen condensaba visualmente la idea de la condenación eterna y facilitaba que los fieles imaginaran un espacio que pertenecía exclusivamente al ámbito de la fe. Otra obra fundamental para comprender este imaginario es el Tímpano del Juicio Final de la Abadía de Santa Fe de Conques. Es una escultura románica. Cristo aparece en el centro, separando a los salvados de los condenados. A un lado reina el orden y la serenidad del paraíso, al otro el caos del infierno, poblado por demonios y almas castigadas. La composición no buscaba únicamente impresionar al espectador, sino transmitir un mensaje claro sobre las consecuencias de las acciones humanas. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, el arte se convirtió en una forma de enseñanza religiosa tan importante como los propios sermones. No obstante, reducir estas imágenes a una estrategia basada únicamente en el miedo sería simplificar un fenómeno mucho más complejo. Su propósito era ofrecer una representación comprensible del más allá,
recordar la importancia de la preparación espiritual e invitar a la reflexión sobre la conducta humana. El temor al castigo eterno formaba parte del mensaje, pero convivía con la esperanza de la salvación y con la posibilidad del arrepentimiento antes de la muerte. Con el paso de los siglos, este imaginario dejó de pertenecer exclusivamente a las iglesias y comenzó a formar parte de las culturas populares europeas. Las imágenes del diablo, el juicio final, del purgatorio y del infierno se incorporaron a relatos, celebraciones y formas de comprender la muerte y sobrevivieron mucho más allá del final de la Edad Media. Cuando los europeos llegaron a América durante el proceso de colonización, no trajeron únicamente una religión, también llevaron consigo un universo simbólico construido durante siglos. Sin embargo, esas creencias no pertenecieron intactas. Al encontrarse con las cosmovisiones indígenas y las tradiciones africanas presentes en el territorio que hoy conocemos como Colombia, dieron origen a nuevas formas de interpretar la muerte y el mundo espiritual. Es precisamente en ese proceso de transformación donde puede comprenderse por qué muchas creencias actuales conservan ecos del imaginario medieval sin ser una simple continuidad de él. La conquista no implicó únicamente la ocupación de un territorio, también significó el encuentro entre diferentes formas de comprender el mundo. Junto con los conquistadores llegaron imágenes religiosas, sermones, libros, esculturas y pinturas, que representaban el cielo, el infierno, entre otras cosas. Estas imágenes formaban parte del proyecto evangelizador impulsado por la Iglesia y buscaban transmitir la doctrina cristiana a pueblos que poseían tradiciones espirituales completamente distintas. En América, las imágenes religiosas continuaron funcionando como un lenguaje visual de evangelización. Cristos crucificados, vírgenes, retablos, esculturas de santos y representaciones del infierno comenzaron a ocupar iglesias y conventos del nuevo Reino de Granada, no solo como objetos de devoción, sino también como herramientas para comunicar una determinada visión del mundo. Sin embargo, comprender este proceso únicamente como una imposición europea sería simplificar una realidad mucho más compleja. Las sociedades indígenas y africanas que habitaban el territorio poseían sus propias concepciones sobre la muerte, el mundo espiritual y la relación con los antepasados. En lugar de desaparecer, muchas de estas creencias dialogaron con el cristianismo y dieron origen a nuevas formas de religiosidad. Uno de los ejemplos más claros de este encuentro puede observarse en la manera en que las autoridades coloniales interpretaron las prácticas religiosas indígenas y africanas. Muchas ceremonias que para estos pueblos representaban formas legítimas de relacionarse con sus muertos y con sus divinidades, fueron entendidas por los europeos como manifestaciones demoníacas. La historiadora Esther Cristina Cabrera Lema explica que tanto las prácticas indígenas como las africanas fueron asociadas al demonio porque se consideraban que atentaban contra el orden católico y ponían en riesgo el proyecto evangelizador. Este fenómeno resulta especialmente interesante porque demuestra que el demonio dejó de representar únicamente al enemigo espiritual del cristianismo medieval para convertirse también en una categoría utilizada para interpretar aquello que resultaba diferente o desconocido. En los escritos conventuales analizados por Cabrera, el demonio adopta la figura de un hombre negro, de un mástil e incluso de un indígena, imágenes que reflejan los temores sociales y culturales presentes en la época de la sociedad colonial, más que una supuesta descripción del mal absoluto. Estas representaciones revelan cómo los prejuicios de la época terminaron proyectándose sobre la iconografía religiosa y sobre la manera de comprender a quienes eran considerados distintos. Algo similar ocurrió con los rituales relacionados con la muerte. Para muchas comunidades africanas, la muerte no representaba una ruptura definitiva, sino un tránsito hacia otra forma de existencia. Por esta razón, los velorios incluían música, danzas y celebraciones destinadas a acompañar al difunto en ese paso. Sin embargo, autoridades coloniales interpretaron estas prácticas desde los parámetros del imaginario cristiano europeo y llegaron a relacionarlas con brujería o con reuniones dedicadas al diablo. Esta diferencia permite comprender que las creencias sobre la muerte nunca son universales. Cada sociedad construye sus propios significados a partir de su historia, su religión y su cultura. Mientras el cristianismo medieval enfatizaba el juicio del alma y la posibilidad de la condena eterna, muchas tradiciones africanas concebían la muerte como una continuidad de la vida y reforzaba el vínculo con los antepasados. La sociedad colonial fue precisamente el escenario donde estas formas de entender el más allá comenzaron a encontrarse, confrontarse y transformarse mutuamente. Al comenzar este ensayo afirmé que la muerte era quizá el mayor misterio que acompañaba a la humanidad. Y sí, pero después de este recorrido sigo sin saber responder esa pregunta, y probablemente nadie pueda responderla con certeza. Sin embargo, comprendí que las respuestas que cada cultura ha construido hablan menos de los muertos que de los vivos. Hablan de nuestros miedos, de nuestras esperanzas y de la necesidad profundamente humana de creer que la muerte no es únicamente un final, sino también una forma de seguir buscando sentido a la existencia. Tal vez esa sea la enseñanza más valiosa que deja este recorrido. Más allá de las diferencias entre épocas y demás, nunca lograremos descifrar por completo el misterio del más allá. Estudiar la manera en la que distintas sociedades lo han imaginado nos permite comprender mejor algo mucho más cercano, la forma en que los seres humanos intentamos darle sentido a nuestra propia vida.